Muy bien, hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, ya casi para anochecer. Eh, Desde ya deseamos que puedan seguir manteniendo su corazón en la palabra de Dios, a pesar que todavía estamos viviendo de tiempos bastante inciertos, ¿no? Eh, Creo que para nosotros es común ver eso estos días. Eh, Pensaba con mi familia, con mi esposa, estos días conversábamos que hace unos meses nada más estábamos eh, en plenos campamentos, estábamos saliendo en campañas evangelísticas con los grupos que habían venido, estábamos haciendo planes y de un momento a otro Dios dio un giro total a nuestras vidas como iglesia, a nosotros como sirvientes del Señor. La escuela había empezado y muchas cosas han cambiado, hermanos. Y la verdad, esto que al parecer era una ficción para nosotros y estaba tan lejano, eh, porque solo lo veíamos por medio de la televisión, noticias que parece ser eran algo irreal, hoy son una realidad. Sin embargo, no podemos perder de vista nuestro enfoque como creyentes. No podemos perder de vista nuestra mente, cómo debe estar alineada la mente del Señor, a pesar que estamos viviendo tiempos donde la duda, la esperanza o la falta de esperanza son un patrón común hoy en día. Las muertes son una realidad de una manera devastadora, sinceramente. Así que sería bueno que si tienes tu Biblia abierta ahí, a la palabra de Dios en el libro de Mateo 24. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la venida de Cristo. El pastor Juan me pidió compartir acerca de este tema. Cuando uno ve en la palabra de Dios, hay cantidad de profecías y de pasajes que nos hablan con respecto a la venida de Cristo. Es decir, no solo en su primera venida, sino en su segunda venida. Algunos piensan que hay más de 1845 veces donde se menciona la palabra de Dios. De estas 1845 veces que se habla de la venida de Cristo, 300 de ellas ocupan un lugar prominente en el Nuevo Testamento. Si tú ves el libro de Zacarías, él habla exactamente cómo será la venida del Señor Jesús por su nación, o su segunda venida. Y cuando ustedes ven en el Nuevo Testamento, repetidas veces Jesús recalcó que Él volverá. Los ángeles hablaron de esto, las cartas paulinas, e incluso la última carta, que es el libro de Revelaciones o Apocalipsis, nos expresa muy claramente que el Señor va a volver. Así que si tienes tu Biblia abierta a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24, le vamos a dar lectura, hermanos, ¿sí? Y vamos a tratar de aprovechar todo el tiempo que podemos para extraer principios de la palabra de Dios con respecto a la segunda venida de Cristo. Por favor, síguenme con la mirada ahí. Si tú tienes tu Biblia, Mateo 24, versículo 1, por favor, dice así. Yo voy a leer y ustedes me siguen con la mirada. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué provocó esto en los discípulos? ¿Qué provocó esta primera señal profética que Jesucristo dejó a los suyos con los que estaban? Observen el versículo 3, la reacción de ellos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por favor, noten en el versículo 3 que hay 3 preguntas que le hacen a Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. La primera está, miren el versículo dice, dinos, ¿cuándo? La palabra cuándo habla de tiempo, es decir, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo será tu plena manifestación?
Miren la siguiente o segunda pregunta que aparece ahí. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y el versículo termina diciendo, y del fin del siglo, o sea, ¿qué señal habrá cuando Él vuelva? ¿Y qué señal habrá cuando haya el fin del siglo o el fin del mundo? Esta expresión ya Jesús la había repetido o lo había dicho. Si tú lees el libro de Lucas, sobre todo cuando dice que en el fin del siglo Jesús vendrá con sus ángeles y cegarán la tierra, separarán a los corderos de los cabritos. O cuando Jesús mismo ascendía para despedirse de ellos desde el Monte de los Olivos y les dijo, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo se acuerdan? Hasta el fin del mundo, podríamos decir hasta el fin del siglo. Así que esta frase no era algo que ellos ignoraban, el fin del mundo o el fin del siglo, podríamos decir que era lo mismo. Ahora, el versículo 4 hasta el versículo 9 va a ser la porción donde vamos a estudiar detenidamente. Versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Noten que estos tres términos están no en singular, sino plural. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Elevemos una pequeña oración a nuestro Padre. Señor, tú eres nuestro Dios. Hemos puesto nuestra fe en tu palabra, en tu promesa, que pronto volverás. Y que tú nos has redimido, nos has comprado y rescatado de nuestra vana manera de vivir. Ya no somos más hijos de ira. Ahora somos y tenemos una esperanza en Cristo que va más allá de esta vida terrenal y temporal. Ahora permítenos estudiar y que nuestros ojos espirituales puedan profundizar la Escritura a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Continuemos entonces nuestro estudio en esta tarde para noche ya. Acerca de la segunda venida de Cristo. No se puede hablar de la segunda venida de Cristo si no se habla de profecía. Ahora, yo sé que cuando uno menciona la palabra profecía, la mayoría de las personas tenemos un concepto, o viene a nuestra mente un concepto bastante equivocado. Yo he colocado acá, y lo voy a obviamente hablar en este tiempo, algunos mitos, algunas, diría yo, mentiras o falsas creencias que a veces nosotros como cristianos tenemos con respecto a la profecía, o si tendríamos que ser más preciso con respecto a la segunda venida de Cristo. Nosotros como cristianos a veces hemos tenido conceptos que a veces hasta nos llevan hasta cuestionar o dudar por qué está la profecía en la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de esos mitos, ¿ya? Es que causa miedo, inseguridad. No, hermano, Apocalipsis, no, si leo a Zacarías, si leo el libro incluso de Ezequiel, o si leo el libro de Mateo 24, 25, no, qué miedo, decimos, causa miedo, causa inseguridad. Sin embargo, ya me gustaría, sin que pierdas Mateo 24, quitar esos miedos, quitar esos falsos conceptos a través de la misma palabra de Dios. Si tú abres tu Biblia en Apocalipsis nada más, capítulo 1, por favor, miren Apocalipsis capítulo 1, y si tú tienes ahí el versículo 3, por favor me gustaría que, según lo que yo te indique, tú puedas marcar. Dice así, versículo 3, bienaventurado, podríamos decir, súper feliz. Lo vuelvo a repetir, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, súper feliz, dichoso, doblemente feliz. ¿Quiénes, hermanos? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si tú quieres ser feliz,
Si tú quieres ser doblemente feliz, dichoso, bienaventurado, tú y yo deberíamos inclinar nuestro corazón a leer la profecía. Dice acá, oírla y guardarla. Dice bienaventurados. Así que no puede haber el concepto de que causa miedo e inseguridad. Al contrario, causa mucha felicidad, porque el tiempo está cerca. Así que no causa inseguridad, no causa incluso miedo, sino causa, según la palabra de Dios, que seamos doblemente felices. Así que te animo con esto a leer la Escritura, leer el libro de Apocalipsis. Tal vez sea un buen tiempo para hacerlo. No importa si comprendemos todo el principio o no, pero sí darle una lectura con un corazón abierto a la palabra de Dios. Otro mito es que no se puede entender, dicen algunos, ¿no? Sin embargo, si tú lees 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo da es un versículo bastante corto, da un principio ahí con respecto a las profecías. Dice, no menospreciéis las profecías. Vuelvo a repetir, 1 de Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías, es decir, no rebajes o menosprecies o quites el valor que tiene la palabra profética para nosotros. El libro de Pedro, en la segunda carta, dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros los cristianos debemos nuestros oídos hacer estar atentos hasta que el día, dice, esclarezca o el lucero de la mañana aparezca a nuestros corazones. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Es muy llamativo, hermanos, ver hoy que lamentablemente pensamos que el estudiar las profecías o el libro de Apocalipsis o las señales de la segunda venida de Cristo tiene que ver para gente preparada, y no necesariamente es así. Dios nos ha dado el Espíritu Santo a todos los creyentes, y Dios nos da el Espíritu por medida. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, así que te animo a poder pedirle al Señor, si hay esa falta de sabiduría, esa misma sabiduría, valga la redundancia, para que Él te dé abundantemente y sin reproche y podamos entender la Escritura. Así que a veces ponemos excusas como que no se puede entender. Otro mito es que para los inconversos, a veces me gusta siempre cuando enseño profecías o Apocalipsis, básicamente preguntar, ¿para quién está escrito el libro de Apocalipsis? Y muchos hermanos a mí me han dicho, no, está escrito para los inconversos. Hermanos, el libro de Apocalipsis mismo va a responder para quién fue escrito y cuál fue la razón. Ahí mismo, Apocalipsis capítulo 1, observa conmigo el versículo 9 al 11. Juan es el escritor, la herramienta que Jesús usó, y dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Él te va a decir por qué estaba ahí. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta, y decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y observa lo que dice el texto en el versículo 11. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. En este tiempo era Asia Menor. Estas iglesias específicas se mencionan aquí en la misma carta Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si estuviera la iglesia de la roca, diría la iglesia de la roca. Así que ¿para quién fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿Para quiénes fue escrito las profecías? No para los inconversos, fue escrito para nosotros los cristianos, para saber las cosas que sucederán. A veces uno pregunta, ¿el cristiano sabe su futuro? A veces uno lo lleva al término de ocultismo. El cristiano sabe su futuro. Si tú eres cristiano, tú estás tan seguro como yo, que el día que cerremos nuestros ojos vamos a ir a la presencia eterna. Sabemos qué pasa con alguien que no entrega su vida a Cristo. Sabremos cuál es su destino, sabemos el futuro, hermanos, sabremos qué pasará cuando la iglesia sea raptada o sacada de este mundo por la gracia del Señor Jesús. Algo que esperamos suceda incluso estos días, ¿cierto? Así que el libro de Apocalipsis no puede tener o las revelaciones o las profecías o señales de la segunda venida de Cristo. No pueden tener en nuestra mente como cristianos el hecho de, no, es para los inconversos, no fue escrita para nosotros. Muchos dicen, no, es que estudiar Apocalipsis solo habla de muertes y catástrofes, solo son cosas que deprimen leerlas.
Miren hermanos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Y ahí en tu Biblia vas a ver cuál es el centro de la profecía o realmente a qué se enfoca el libro de Apocalipsis o las profecías o señales. Miren conmigo Apocalipsis 1.1. La revelación de qué dice hermanos? La revelación de quién? De Jesucristo. Ahí está. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 19.10. Juan estaba frente al ángel que le comunicó el mensaje y observa lo que él hizo en su actitud frente al ángel. Apocalipsis 19.10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Pero el ángel observa lo que le dice y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es, ¿qué cosa es? El espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que no es que solo habla de muertes, no es que solo habla de catástrofes, y aunque gran parte del libro se ocupa en estos detalles, lo máximo que uno puede entender al leer las profecías o las señales que Jesús dejó, porque el tiempo está cerca, es que habla de la persona de Jesús. Debemos centrar nuestro enfoque, nuestra mente, en que las profecías escritas están apuntadas todos, bien cinceladas en la persona del Señor Jesucristo. Así que Cristo recorre las profecías porque parte de su cumplimiento se dio en su primera venida, las cosas que Él hizo. Pero Él volverá por segunda vez. Así que ahora volvamos, después de haber quitado estos mitos de nuestra cabeza, volvamos al libro de Apocalipsis, Mateo 24, y vamos a ver las preguntas que le hicieron a Jesús con respecto a su segundo regreso inminente. Mateo 24, versículo 1, dice que ellos estaban en el templo y salieron del templo. Jesús había visto que habían hecho un mercado ahí. Esa fue la semana donde ya Jesús estaba entrando prácticamente, estaba a vísperas de su crucifixión y su muerte. Y Jesús vio que había un mercado en el templo, habían distorsionado el concepto de lo que Dios quería, tiempos de la Pascua. Multitudes de personas, vio que vendían, vio que habían cambistas, vio que habían incluso ladrones, Él lo llama cueva de ladrones, y en su ira, en su celo santo, Él agarró y volcó las mesas, los cambistas, abrió las jaulas, botó todo, y no consentía que nadie atravesase el templo con utensilio alguno, nadie lo hacía, porque dice, les tenían miedo, dice el libro de Marcos. Así que cuando Él hace estas cosas, Él sale del templo, los discípulos se quedaron maravillados de los edificios del templo. Este templo, según lo que muestran algunos historiadores, era una imagen colosal. Se podía ver desde lejos. Herodes, que amplió el templo, lo reconstruyó, había puesto incluso su grupo llamado los Herodianos. Así que ya me imagino, tú y yo nos imaginamos con qué objetivo lo había colocado. No era nada espiritual, sin duda alguna. Él había hecho del templo algo colosal, algo reluciente, se podía ver desde lejos. Se dice que hasta tenía enchapados de oro, que podía verse de kilómetros antes de entrar a la ciudad de Jerusalén. Era un atractivo impresionante. Y la primera profecía que Jesús daría es la destrucción de ese templo. Los discípulos estaban tan asombrados, le mostraron el templo. Y Jesús dijo en el versículo 2 que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto ya se cumplió en realidad. En el año 70 el emperador Tito, el emperador romano, llegó con sus tropas y destruyó literalmente todo el templo. Se dice, los expertos hablan, los historiadores, que puso andamios al templo alrededor e incendió con harto fuego, a tal punto que el templo por dentro, recuerda, según el modelo dado por Salomón, tenía que ser de oro, gran parte de oro por dentro, muestra de la deidad de Dios. El fuego empezó a derretir el oro, a tal punto que se empezó podríamos decir, salirse por las piedras, y en medio de esa observación los romanos sacaban piedra sobre piedra para llevarse todo lo que podían del oro.
cumpliéndose la palabra profética de Cristo acá, primera señal, que el templo se destruiría. Por eso en el versículo 3, la respuesta de los discípulos, recuerden que ellos eran judíos, hermanos, esa respuesta, esa reacción nos enseña a nosotros que ellos no estaban esperando su segunda venida como algo espiritual, sino como algo no solo profético, sino como algo político parece ser. Porque el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ya habían salido del templo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y ahí le hacen las preguntas, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas tres preguntas se las hicieron. Bueno, si todo esto va a suceder, ¿cuándo sucederá? Tú y yo hubiéramos hecho la misma pregunta, ¿cuándo va a pasar? Y hasta el día de hoy, hermanos, mucha gente se ha roto la cabeza en pensar cuándo sucederán estas cosas, cuándo vendrá el Señor Jesús. Hay personas que han fijado fechas, hay sectas que han hasta cambiado las fechas por años, desilusionando a sus participantes. Jesucristo dio la respuesta de esta primera pregunta. Y claro que no fue una respuesta que las personas, sus discípulos acá, no esperaban. En el año de 1843, Guillermo Miller, un hombre que vivía en los estados de Nueva Inglaterra, creía ardientemente en la segunda venida de Cristo. Desdichadamente empezó a hacer cálculos basados en la aritmética y estaba totalmente convencido que tenía la razón, que había recogido toda la información debida y que no había cometido ningún error en sus cálculos. Así que Miller fijó la fecha, dio por sentado el día, el año e incluso el mismo momento en que aparecería Cristo Jesús por los suyos. Fue un 21 de marzo. La aparición de un cometa en dicho año aumentó las expectativas. Sus seguidores, fieles y fervientes, que creyeron en él, en sus señales o las declaraciones proféticas que él dio de esos cálculos, fueron a las montañas en aquel momento. Se treparon a los árboles. Ellos decían, para estar más cerca del Salvador cuando venga. Basta o sobra decir que bajaron desilusionados el día siguiente y con un espíritu frustrado. Así que Miller volvió a recopilar todo el cálculo y se dio cuenta que había fallado por un año, así que volvió a revivir las esperanzas a sus seguidores, anunciándoles que el próximo año esto sucedería sí o sí, sin ningún error. Creo que sabemos la historia, ¿verdad? Volvió a suceder la desilusión y la frustración. Ellos, sus seguidores, abandonaron toda esperanza en el Señor Jesús. Yo me preguntaba, porque esta pregunta primera, ¿cuándo sucederán, hermanos? Y curiosamente muchas sectas hoy, falsas sectas, se han levantado bajo el error de la profecía o la mala interpretación de la profecía. Jesucristo dejó bien claro que el día y la hora nadie sabe. No esperes que yo lo diga, si no sería un falso profeta, hermano. Mateo 24, observa conmigo el versículo 36 en tu Biblia. Dice así, pero el día y la hora, dice acá, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Salten conmigo al versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Versículo 44, por favor. Por tanto, también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Miren conmigo el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Miren conmigo el capítulo 25, el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni en la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy claro, ¿cierto? Jesucristo dijo que nadie sabe. Es más, en el libro de Marcos es hasta chocante leer que Jesús dijo
Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, y escucha esto, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Y por qué? O sea que Jesús no sabía, no es omnisciente entonces, no, está hablando de su humanidad. Es muy llamativo ver que, y hasta a veces intrigante, que Jesús no dijo el día ni la hora. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin previo aviso, hermano. Es más, si tú quieres ver bien qué cosa es lo que querían esperar los discípulos, basta con ver en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando Jesús les dice que se queden en Jerusalén, que esperen la promesa del Espíritu Santo. El Padre había prometido que Él lo enviaría cuando Él se fuera. ¿Se acuerdan lo que dice Juan? Conviene que yo me vaya y yo lo enviaré, el Consolador. Cuando ellos estaban teniendo los ojos puestos en el cielo, los ángeles, 2 varones con vestiduras blancas, le dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado de vosotros, así vendrá. O sea, los ángeles aseguraron que vendría. Pero en ese capítulo le volvieron a hacer la misma pregunta a Jesús. Antes de ascender, le dijeron así en Hechos 1, 6 al 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ya ahí podemos ver que ellos estaban pensando por las promesas de Dios para su nación. Ellos no tenían ni idea todavía de la iglesia acá. No tenían ni idea de ser luz al mundo, solo las promesas a su nación. Por eso le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pensaban en el reino. Y Jesús vuelve a recalcar su respuesta. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Creo que muy contundente. Yo no puedo decirte cuándo vendrá Jesús. Ahora, Mateo 24, versículo 3 otra vez. Porque acá hay más de una pregunta. Primera pregunta respondida. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Sabemos que el día y la hora ni los ángeles ni aun el Hijo lo quiso dar o lo dio. Solo el Padre sabe y será como ladrón en la noche. Sin embargo, Jesús va a ocupar Mateo 24 y 25 para responder la segunda pregunta. Y tercera, ¿qué señal habla de tu venida? La palabra venida ahí es la expresión de tu plena manifestación a la nación. Me gusta siempre poner el ejemplo de cuando estamos entre noviembre y diciembre, ¿no? Cuando tú ves que en noviembre, los finales de noviembre, algunos centros comerciales, algunas casas, creo que hoy en estos días con más frecuencia, aunque este año cómo será, van colocando y adornándolos de luces navideñas. Y tú no dices, ya estamos en Navidad, no. Esas pequeñas luces o pocas luces que todavía se ven en el mes de noviembre finalizando, antes de entrar a diciembre, te dicen que que la Navidad está cerca. Pero no que ya está la Navidad. Las señales que vamos a ver, muchas de ellas se ven todavía en menor escala. Pero cuando llegue el periodo de la tribulación, que dice en el versículo 9, en el 8 y 9, principio de dolores, Jesús lo llama acá, tendrán su máxima plenitud. Y Jesús tomó tiempo para responder largamente, usando 2 capítulos, Mateo 24 y 25, de qué cosas sucederían, qué señales habría. La palabra señal es la palabra simeión, que tiene que ver con milagro, indicación, marca e informe, es decir, para que ellos sean advertidos. Y nosotros sí deberíamos poner observaciones muy claras en las señales que Jesús dejó, porque lo dejó para advertirnos, para saber que el tiempo está cerca. Ahora, estas son señales para su segunda venida. Para el arrebatamiento de nosotros los creyentes, no hay una señal. Miren, observen este ejemplo. Esta es la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos acá.
Si ya se ven desde acá las señales para esta segunda venida de Cristo, y sabemos por la profecía que el arrebatamiento de la iglesia está antes, si ya desde acá podemos ver que la segunda venida de Cristo es muy cerca, ¿qué está más cerca, hermanos? El rapto. Y eso es sin previo aviso. No hay aviso para el arrebatamiento. Pero si ya se ven las señales, aunque en un grado bastante menor todavía de lo que vemos que sucederá en Apocalipsis, grandes cosas terribles que sucederán, ¿cuánto más deberíamos estar preparados para aquel momento, hermanos? Primera señal, versículo 4. Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. La primera señal es la señal del engaño. Vuelvo a recalcar, todo este engaño tendrá su mayor auge en los días de la tribulación, donde la personificación del engaño tendrá lugar con el anticristo. El hombre inicuo, lo llama la Biblia, el impío, que es introducido a este mundo por obra y poder de Satanás. Y Jesús lo primero que les dijo a sus discípulos es mirad. La palabra mirad habla de estén con los ojos abiertos, estén atentos, porque vendrán, dice acá, muchos en mi nombre. No dice pocos, sino muchos en el versículo 5, diciendo yo soy el Cristo, y dice acá, a muchos se engañarán. Hermanos, creo, muy notorio hoy en día ver la cantidad de religiones que se han levantado, todas hablando de Jesús. Incluso puede ser que entre creyentes podamos creer, pero todos hablan de lo mismo y hay que respetar. Hermanos, Satanás es el engañador, padre de mentiras desde el principio, y él va a usar su engaño no necesariamente para contradecir al principio a Dios, sino para confundir. Y creo que el mundo hoy está confundido de qué o a quién creer. Y hablando de este engaño, que es la primera señal, y aunque hoy ya se ve en una magnitud muy notoria en el mundo, las cartas del Nuevo Testamento hablan de la apostasía que vendrá por causa de este engaño. Y Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice Tesalonicenses. Primero aparecerá la apostasía. Y podemos ver que, por ejemplo, Pedro, Judas, Hechos, en el libro capítulo 20, Pablo es muy implícito, muy claro para hablar del engaño, la advertencia. La primera, segunda y tercera carta de Juan habla de los anticristos. Es más, primera de Juan dice que ya están por todo el mundo el espíritu del anticristo y han salido de las iglesias. La apostasía, el engaño en masa. Tenemos que tener los ojos bien atentos estos días. Tal vez por ahí aparezca alguien usando este tema de la pandemia para empezar a engañar y seducir los corazones. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Atentos a la verdad de Dios. Jesús dijo antes que vendrían muchos en su nombre, diciendo, y a muchos van a engañar. Esa palabra muchos es muy llamativa. Pablo le habla mucho esto a Timoteo, pero tú sé diferente, sé fiel, sigue mi doctrina, mi propósito. La señal del engaño. Segunda señal, miren conmigo el versículo 6, por favor. Y oiréis de guerras, pero también dice rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando uno habla de guerras, hermanos, y uno observa el pasado, tú vas a ver que las guerras primeras o del pasado se desarrollaban con armas muy raras, ¿no? Por ejemplo, pero lo digo raras porque para nosotros hoy solo son como juguetes hoy en día. Arcos, flechas, lanzas o jabalinas. Es más, la Primera y Segunda Guerra Mundial se desarrollaron con armas convencionales, pero según las normas de las cuales se operan en estos días. Pero si ustedes ven en la historia guerras nucleares como por ejemplo Nagasaki, Hiroshima, esto fue creciendo, la manera como se combatían unos con otros. Y cuando tú ves el libro de Apocalipsis y ves lo que encaja exactamente acá con lo que Jesús dijo, está regado las guerras por todos lados.
Van a haber discusiones, conflagraciones, guerras, conflictos por todos lados, guerras que ciegan vidas, hermanos. Y en todo esto leí un informe donde un alto porcentaje en el mundo entero de científicos están entregados al gran desarrollo de armas de guerra. Con toda esta pandemia y todos los problemas que el mundo tiene, hay un enorme número de científicos que invierten su tiempo y dinero para armamentos de guerra. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor? Pero no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Tercera señal, miren el versículo 7, podríamos decir en esta señal, o podríamos encerrarlo en un solo término, ya que incluyen algunos ingredientes, digámoslo así, con catástrofes o devastaciones. Miren el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá, no dice de repente, sino habrá pestes, plural, hambres, terremotos en diferentes lugares. Tercera señal. Podríamos llamarlo todo esto, encerrarlo en un círculo, denominándolo catástrofes o devastaciones. Si habláramos de hambres, hermanos, ¿cuántas agencias misioneras hoy tienen como fin recaudar fondos para poder hacer llegar alimentos a países donde la gente está muriendo de hambre, por medio de donaciones, por medio de bonos? Si habláramos nosotros de los terremotos, nosotros los peruanos, acá en Lima sobre todo, conoce bien lo que son los sismos, tal vez no con mucha frecuencia los terremotos, pero leí en un almanaque que 48 terremotos sacudieron el mundo entero entre 1900 y 1969. Esto arrojaba un promedio de 6 terremotos cada 10 años, por ejemplo. Pero a partir de 1970, un nuevo patrón alarmante se dio. Entre 1970 y 1989 hubo 33 terremotos serios que estremecieron el mundo entero. Esto de un porcentaje ya de 17 terremotos o movimientos sísmicos fuertes en el mundo por década. La cifra aumentó. Pero cuando uno ve los informes más recientes, los primeros 6 meses de 1990 sacudieron 10 terremotos el mundo entero, donde se cegaron como casi 100.000 vidas o personas. La frecuencia aumentó a 10 sacudidas de terremotos o movimientos sísmicos cada 6 meses. Lo vemos y lo hemos sabido hasta por noticias, televisión, por las redes sociales. El libro de Romanos dice que la tierra ya gime por su liberación. También espera la adopción de nosotros, los hijos de Dios, que se vayan. ¿Qué hablar de lo que dice acá pestes? No es una peste nada más. Esto es muy familiar para nosotros estos días, pestes. La palabra a luz da descripción de una enfermedad o enfermedades, pero que el hombre no puede controlar. La polio, que en muchos años se pensó que se había erradicado por medio de la vacuna Salk, está volviendo a aparecer. ¿Qué tal si hablamos del ébola, el cáncer, la tuberculosis, la penicilina y otros antibióticos que en un principio eran potentes, cada vez se vuelven más impotentes frente a estas enfermedades? Un médico llamado John Sionsi, ex miembro de la Organización Mundial de la Salud, dijo que los factores que contribuyen a que las epidemias se vuelvan en pandemias, muy familiar para nosotros hoy, es los vuelos aéreos. Las enfermedades viajan en primeras clases hoy, dice. Podríamos ver, hoy día veía en la tarde, más de 120.000 personas murieron ya en el mundo entero por causa del coronavirus o el COVID-19, ¿no? Podríamos hablar del SIDA, podríamos hablar de pestes, enfermedades que el hombre no puede controlar. Pero recordemos que todo esto tendrá su mayor expresión en días de la tribulación, cuando tú y yo ya no estemos acá. Cuarta señal, versículo
8 dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos por causa de la gente, por causa de mi nombre. Esto es la siguiente señal, que es los mártires. Personas que morirán por su fe. Cuando uno ve los inicios de la iglesia, a excepción de Judas que se ahorcó, por historia sabemos, y excepto Juan por ahí, aunque también fue martirizado, vemos que la mayoría de los apóstoles y los seguidores de Cristo, Esteban, el primer diácono, que fue el primer mártir de la iglesia, fueron atormentados, hermanos. Muchas personas murieron por causa del Señor Jesús. Ahora, sin perder Mateo 24, hermano, cuando tú buscas el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6, por favor, tú vas a ver cómo se concatena, cómo concuerda impresionantemente la palabra de Dios. No pierdas Mateo 24, por favor. Me gustaría reforzar esto mismo que Jesús dijo y que lo aclara en la última palabra profética, que es el libro de Revelación o Apocalipsis. Apocalipsis 6. Aquí, este capítulo es el famoso capítulo de los jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis. Te digo algo, vas a ver caballos, 4 específicamente que aparecen acá. Los caballos, o Juan cuando escribe esto, muchos de los símbolos que él usa, por los tiempos que él vivía, para la gente de esos tiempos, podían entenderlo bien. Hoy tendríamos que ver bien esos símbolos. El caballo es un símbolo de guerra. El caballo, dice Proverbios, se alista para el día de la batalla, pero de Jehová es la victoria, por ejemplo. Los caballos eran una herramienta de guerra muy usada en los días de la palabra de Dios, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Por eso tú vas a ver 4 acá jinetes de Apocalipsis, que justamente son descritas con caballos. Apocalipsis 6, versículo 1. No pierdas Mateo 24 para que puedas compararlo. Aquí Juan da a entrever un rollo, y él lloraba mucho porque nadie podía abrir ese rollo, nadie era digno. Y ese rollo tenía sellos, hasta que aparece el Cordero, el Hijo de Dios, y abre un sello a la vez. Y cada vez que va abriendo un sello, evidentemente el rollo se va haciendo notar más y más su contenido, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo acá. Sería un rollo acá y sellos, que normalmente eran de cera. Así que yo abro un rollo y puedo abrir otro rollo y puedo abrir otro rollo y más, y puedo ver totalmente el contenido. Esto es parte de la profecía. A eso se refiere con revelación, algo que ya se nos da a conocer. Y dice en esta revelación, al abrir los sellos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 dice, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Versículo 2 de Apocalipsis 6. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchos dirán, este es Cristo, pero no es Jesús. Porque Jesús vendrá en un caballo blanco, con los ejércitos celestiales, tendrá una corona, y en su muslo un nombre escrito. Y dice el verbo, el fiel, el verbo de Dios, el fiel. Pero este no es Jesús, este es el anticristo. Y es llamativo ver que dice que vendrá con un arco, pero no se menciona las flechas. Porque cuando Él venga, no se va a imponer con guerra. Porque ¿para qué sirve un arco si no tiene una flecha? Otra vez, podemos ver que Él vendrá a imponerse por medio de paz, si tú ves el libro de Daniel. Y después Él mismo quitará la paz. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la primera señal que aparece en el libro de Mateo? ¿Lo recuerdan? Porque la Biblia es muy precisa en su interpretación. Dice Jesús, respondiendo Jesús, mirad que nadie os engañe. ¿Y qué aparece en la primera señal de estos personajes descritos en caballos? El anticristo. Cuidado que no nos engañen.
Muy precisa la palabra de Dios. Versículo 2 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Miren el versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué? Paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La espada era la herramienta de guerra. ¿Y cuál es la segunda señal según Mateo 24? Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Muy preciso la palabra de Dios. Versículo 6. Y oí una voz, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino, las cosas van a subir de precio. ¿Qué nos dice en el versículo 6 de Apocalipsis 6 y 7? Se levantará nación contra nación. Por causa de la guerra habrá pestes, hambres. Ahí está. Terremotos en diferentes lugares. Miren conmigo el versículo 8, por favor. Y miré, y aquí un caballo amarillo, como cuando una persona está enferma, ¿cierto? El color o el tez de su piel. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre y mortandad. Ahí están las pestes, con las fieras de la tierra también. Es muy precisa la palabra de Dios. Miren Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar almas de los que habían sido muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál es la otra señal que decía Mateo 24? Seréis aborrecidos, os entregarán en las sinagogas, os matarán por causa de mi nombre. Cada vez que uno estudia la palabra de Dios, hermanos, en lo personal nunca dejo de asombrarme de la gran precisión que hay en ella. Por eso tenemos que estar claros en algo. Dios nunca comete errores. Hablar de la segunda venida de Cristo. Jesús dejó las señales para nosotros, hermanos, para que sepamos que el tiempo está cerca. Pero si las señales de su segundo regreso son muy notorias y están en pleno crecimiento, y aunque no es el cumplimiento en estos días aún, ¿cuánto más el arrebatamiento para nosotros como creyentes está mucho más cerca, hermanos? ¿Qué debe producir la segunda venida de Cristo en mi vida? ¿Cómo concluimos este tiempo de estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo me beneficio yo y qué me enriquece a mí y a los que están a mi alrededor? ¿Qué convicciones como Iglesia La Roca podemos desarrollar a través de haber estudiado pequeñas cosas todavía de la segunda venida de Cristo? ¿Qué debe producir esto en mí? Bueno, yo anoté algunos principios acá, porque toda la palabra de Dios, toda es inspirada por Dios y es útil para prepararnos para toda buena obra, aún en estos días. Lo primero es que la venida de Cristo, si yo soy un hombre que espera en la venida de Cristo, si usted es un hermano o hermana que espera en el regreso inminente de Jesús, eso debe producir en usted y en mí castidad y pureza. Lo vuelvo a repetir, debe producir en mí castidad y pureza. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 al 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué debe producir la segunda venida de Cristo en nosotros los creyentes? Castidad y pureza. Segunda de Pedro dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Está hablando de la segunda venida de Cristo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, puesto que todas estas cosas, dice Pedro, han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros, o sea, los creyentes, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida de Dios, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué debe producir la segunda venida de Cristo en mí como creyente? Castidad y pureza. Segundo principio, debe producir en mí como creyente la segunda venida de Cristo compromiso, un corazón comprometido y preparado para estar frente al Salvador. Un corazón no solo casto y puro, sino comprometido y preparado para estar frente a mi Salvador. Segunda de Timoteo 4, 1, 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo lo hará? En su manifestación y en su reino. Está hablando de su segunda venida. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya que un día vamos a estar delante del Salvador, predica la palabra. El libro o la primera carta de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados, y ahí lo dice, en su venida. Para que en su venida no nos alejemos avergonzados. ¿Qué produce la segunda venida de Cristo en mí? Castidad, pureza, compromiso y un corazón preparado. Pero por tercer principio y último, convicción y pasión. Debe producir en mí convicción, debe producir en mí esa pasión por la obra del Señor, por lo que tiene peso eterno. Por lo demás, dice 2 de Timoteo 4:8, me está guardada la corona de justicia. Miren la convicción de Pablo. Pablo sabía que Dios tenía una recompensa, lo llama la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, dice, en aquel día. Pero me gusta cómo termina esta parte, dice, y no solo a mí, sino a todos, sino también a todos los que aman su venida. Si tú y yo amamos la venida del Señor, vamos a tener un compromiso mayor, vamos a tener convicción y pasión por medio de esa convicción de ser fieles hasta que Él venga. Primera de Pedro 5:4 dice, cuando aparezca, y aquí habla a los pastores. Así que Pastor Juan, hermanos que pastorean en nuestra iglesia, yo incluido ahí, y si hay alguien más que nos está escuchando por medio de este mensaje, es muy notorio que este pasaje habla a los pastores. ¿Qué produce en nosotros la segunda venida de Cristo? Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, 1 de Pedro 5:4, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria cuando aparezca el Hijo de Dios por segunda vez. La segunda venida de Cristo es tremenda, hermanos. Tal vez el hombre hoy ha perdido su esperanza, a pesar que la esperanza está en que se recupere un paciente, en que la vacuna para esta enfermedad letal aparezca, o que simplemente uno se levante y todo haya sido un sueño o una pesadilla y se desaparezca. Nuestra esperanza está en el Señor. Hoy en la mañana, mientras hacíamos el devocional, la verdad, hermanos, me pregunté con sinceridad, ¿cómo debemos actuar nosotros? Ya que vivimos en tiempos como estos, ¿qué rol juega la iglesia en estos días? ¿Habrán habido hombres que pasaron tiempos oscuros, mundiales? ¿Qué hacían ellos? Es llamativo que Noé, justo Jesús lo cita antes de su segundo regreso, que Noé esperaba con paciencia la promesa de Dios. Si tú ves hombres como Jeremías, que vez tras vez advirtió a su nación y después se sentó en las cenizas de la desgracia de Jerusalén, él decía, bueno es esperar, en el libro de Lamentaciones, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es el alma que le espera, dice. Cuando tú ves el libro de Habacuc,
Habacuc dice: Dios, ¿por qué no haces nada? Hay crimen, violencia, la ley es debilitada, sale torcido el juicio. No es que Dios no hacía nada, Dios ya estaba haciendo algo. Yo también le preguntaba a Dios: Dios, ¿por qué no haces nada? Tal vez Dios ya lo está haciendo, pero quizás este es su método, no me malinterpreten, hermanos. Quizás esta es su manera. ¿Saben cómo termina el libro de Habacuc? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni las ovejas humajadas, con todo yo me alegraré en Jehová, voy a esperar en Dios. ¿Cómo nos sostenemos este tiempo? Maranata. Dígalo conmigo desde su hogar. Maranata. El Señor viene. El Señor viene. Dios nunca faltó a su promesa. Él es fiel a sí mismo. Y lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y aun cuando nuestros ojos físicos tal vez no puedan detectar lo que está pasando, comprender, Él sigue siendo fiel. Él sigue estando en control. Él no ha perdido. La sartén por el mango está en su mano. Él es el soberano de las naciones. Y cuando Él venga, yo deseo de todo corazón que me halle fiel. Y creo que también tú. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por este tiempo, por su paciencia para el estudio de la palabra de Dios. Chao.